Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien, que este fin de año sea muy bonito, muy tranquilo, muy lleno de paz, armonía, de cosas bellas, que siempre estén muy optimistas, siempre están disfrutando de la vida de una manera sana, que esto de verdad ayuda muchísimo y en algún momento también les tengo que contar por qué es tan importante no dejarse llevar por la tristeza, por la depresión, por la ansiedad y por estas emociones que en realidad nos bajan completamente el nivel energético y no son para nada buenas ni edificantes para nosotros. Pero el día de hoy les quiero hablar de un tema que para mí es muy importante, muy trascendental. Estuve pensando muchísimo cómo transmitirles a ustedes esta experiencia mía, no sin antes aclarar que aquí pues no quiero dar cátedra de que lo que yo digo es la verdad absoluta y que no hay nada más. Son mis experiencias y las cuento porque creo que le pueden ayudar y servir a otras personas que de pronto pueden tener algún impacto bueno, positivo y pueden sacar unas conclusiones importantes de esto. Y pues les voy a hablar de entidades que impostan a Dios o que se hacen pasar por Dios, dentro de las cuales pues yo creo que puede haber muchas, por ejemplo, que tengan que ver con algunas religiones, pero pues les voy a contar que y creo, no me acuerdo si ya se los he contado antes, pero creo que sí, que yo estoy metida en todo este tipo de actividades de la nueva era porque desde niña sentía una curiosidad grande y desde niña, desde que tenía 11 meses, me enteré que tenía 11 meses. Cuando tuve esta experiencia veía esos seres y como que tenía esa capacidad de que me sacaran del cuerpo y de ver estos entidades allá, por decirlo de alguna manera, desdoblada. Tenía 11 meses cuando vi una primera entidad que salía como del piso, era color grisáceo, pero digamos no tenía ojos, boca, simplemente tenía una leve forma humana, pero nada más. Yo me acuerdo que me llegó a mi cabecita, mamá, y yo decía mamá, yo era una niña, imagínense, 11 meses, era un bebé. Cuando yo crecía, yo decía como que era esa experiencia y yo llegué a pensar en algún momento que era una forma en la que yo me representaba a mi mamá, con la cual en todo caso sí, pues había tenido algunas experiencias no gratas y entonces yo pensaba que era por eso que yo de niña había visto a mi mamá, pero pues no tenía que ver con eso, tenía que ver con esos planos a los cuales ya yo desde estaba metida, ya de niña veía cosas que no veían todas las personas y lastimeramente me acuerdo que cuando tenía 7 o 8 años una vez vi como la cara del diablo, pues el típico diablo, color rojo con cachos, así, así yo lo vi. O sea, de niña tenía mucha sensibilidad para esos planos, lo cual fui como perdiendo a través de los años. Pero incluso me acuerdo que cuando era como adolescente yo pensaba que por la pared se podía abrir como una especie de espiral y que eso era como un portal. No sé por qué pensaba en eso, sin que en esa época hubiera leído ya algo esotérico, no había leído nunca nada de eso, pero yo pensaba eso, yo decía, no, pero es que por esta pared se puede abrir un portal. O sea, no sé cómo venía de programada desde niño, de pronto desde antes de nacer para todo esto, pero pues es muy curioso y yo por eso pues ya desde los 18 19 años ya estaba tratando de hacer proyección astral y desdoblarme y toda esta cantidad de cosas. Y bueno, más o menos algo que les he contado y de por qué resultó como en la New Age. Entonces, bueno, yo ya buscando a Dios siempre, desde que tenía 13 14 15 años, yo ya pensaba que había un ser supremo, pero yo me acuerdo que en esa época yo era como un poquito más de entender a Dios como la misma realidad, como el todo. Yo decía, no, Dios debe ser pues todo lo que vemos, todo lo que podemos experimentar,
lo que podemos palpar, ¿no? O sea, todo eso es Dios, es como un concepto muy panteísta, pero para mí siempre había un ser supremo, yo eso sí lo tenía claro, yo nunca fui atea, aunque a veces sí decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero digamos que estaba mucho más segura de que no era así, que sí había un ser supremo. Pese a haber crecido en la corriente, digamos, cristiana, más católica, aquí en Colombia pues es la religión mayoritaria, es el catolicismo, pues mi papá y mi mamá nunca estuvieron totalmente con esta iglesia. Mi papá dice que su mamá era metodista. No era metodismo, pero sí pertenecía, era a una iglesia de tipo protestante, y mi mamá, digamos que su familia sí había sido católica, pero como que no la llevaban mucho a la iglesia porque era un campo y no había muchas iglesias. Entonces ni mi papá ni mi mamá de pequeños, digamos que nos inculcaron una religión, y pues tuve un hogar muy disfuncional que no tenía como esa tendencia a que nos llevaran a la iglesia y a que desde pequeños nos inculcaran ese amor por Dios, al menos desde el punto de vista o católico protestante. Pero sí me acuerdo que mi mamá, en todo caso, como que sí, siempre se dejaba arrastrar, por ejemplo, más que todo hacia el protestantismo, porque me acuerdo de haber asistido en algunas ocasiones a reuniones que tenían mucho era que ver con esta corriente, pero digamos que no lograron engancharme. También estuve un tiempo, también por tema de que mi mamá los atrajo con Testigos de Jehová, pero tampoco lograron engancharme, o sea, no, yo no podía sentir que ahí estuviera Dios, y también en cierta forma por temas que uno ya trae desde la niñez y que también les tengo que contar, pero yo siempre seguía buscando a Dios y por eso quería saber qué era la realidad, que todos los secretos de la existencia yo los quería saber. Hubo un tiempo en el cual pensé que yo en algún tiempo había sido la nada, o sea, que yo no había existido, que había sido la nada, y podía pensar muchísimo en la nada, y cuando pensaba en la nada incluso tenía un sentimiento y una sensación como de paz, como de tranquilidad, como que en algún momento estuve en la nada. Y eso era muy pacífico porque la vida no lo era mucho, las experiencias eran fuertes, las experiencias eran complicadas, complejas de vivir, no había coherencia. Cuando, por ejemplo, lo que las autoridades religiosas nos decían que debíamos ser santos y todas las rutinas que debíamos seguir para ser buenos a los ojos de Dios, los mandamientos y todo aquello que yo ya los conocía, porque también hasta los estudié en el colegio público, yo me preguntaba por qué si nos inculcaban eso, por qué la sociedad no era para nada así, porque era tan incoherente. Y aun cuando en ocasiones sí hacíamos el bien y éramos capaces de hacer cosas que para mí eran loables, en otras hacíamos todo lo contrario. Y yo decía, pero esto ¿por qué pasa? ¿Por qué no hacemos y no seguimos en verdad los lineamientos de Dios? O sea, todo sería mejor. Pero la verdad no me lograba explicar eso. Yo pensaba que simplemente era por la pura y física maldad de la gente, por las ansias de poder, por la avaricia, porque definitivamente la gente no entendía qué era lo bueno. Pero digamos que entre otras por eso empecé a hacer todas esas actividades, porque yo quería saber quién era Dios. Me acuerdo que yo empecé mucho a mis 15, 16 años leyendo mitología, me encantaba la mitología egipcia, eso era para mí, mejor dicho. Y ahí como que empecé a ver que había cosas de la mitología egipcia que se parecían mucho a lo que hablaba la Biblia. No había leído la Biblia, sino simplemente lo que había leído o con los testigos de Jehová o con lo que sabía que me habían dicho en la escuela, que tenía que ver más con el catolicismo. Y yo decía, no, pero pues la serpiente siempre estaba ahí, siempre está metida en todo.
Y bueno, pues eran otros dioses y yo decía, esos dioses me parecían obviamente mucho más cercanos a la humano y me llamaba muchísimo la atención, de verdad. Pero digamos que yo quería saber, yo quería conocer a Dios. Mm, Resulté finalmente bautizándome católica hasta los 30 años y cuando me dieron la catequesis yo me enamoré de verdad de Dios. O sea, fue ese amor que tenía un sentimiento muy lindo en mi corazón, en mi pecho, así como cuando te enamoras de una persona, justamente así, obviamente excluyendo toda la parte corporal, ¿no? Pero sí ese sentimiento tan bello, yo amaba a Dios y también, como si no fuera poco en esa época, empezó a seguirme el diablo. Yo en esa época no sabía que ese seres y esas experiencias que yo tenía, pues esas entidades eran el diablo los que me seguían, porque pues digamos que el diablo básicamente pues son muchas entidades. Entonces, no tenía ni idea, pero cuando me enamoré de Dios, Él empezó a seguirme. Es como algo de que necesariamente querer corromperlo a uno o llevarlo por el otro lado o probarlo, porque el diablo igual lo prueba a uno, ¿no? Entonces, fue, imagínense ustedes, te bautizas, tú crees que te estás convirtiendo en una persona pura, porque toda la vida quise eso, toda la vida quise la pureza, toda la vida quise la tranquilidad, la paz, la armonía. Algo me llevaba como por esos caminos, pero no era posible llevarlo a cabo y hacerlo realmente real. Entonces era muy triste y de hecho me bauticé y yo me sentí muy tranquila todos los días, los primeros días de que me bauticé, pero ya después incluso empecé a hacer como a sufrir más, a tener más conflictos, más problemas. Incluso ya, digamos que todas esas entidades se meten en la casa de uno y causan conflictos, problemas. Yo estaba casada, pero lastimeramente, bueno, mi matrimonio con el tiempo se acaba justamente por todo eso. Yo en esa época no lo veía como los pude ver después para darme cuenta cómo maquinan para llevarlo a uno por la desgracia, por el mal, por la tristeza, por la pesadumbre, por todo lo que es el miedo y todas esas emociones que solo les convienen a ellos y a nosotros no, para poderlos meter a sus planos. Pero bueno, sigamos con el tema de Dios. Yo ya tenía conciencia de que había un ser, para mí siempre era solo un ser. Pero yo quería descubrir su rostro y yo me acuerdo que un día así, como en esa forma en que yo meditaba, yo le dije, déjame conocerte, yo quiero saber quién eres, porque en todo ese ideario religioso del mundo que yo me gustaba leer de todas partes porque siempre he sido muy curiosa y me gusta informarme de todo, entonces yo decía, pero es que unos dicen que es esto, los otros que lo otro y que lo otro. Hay muchas ideas, pero pues también todas esas ideas tienen cosas en común, ¿no? Entonces, muy desde el fondo de mi alma le dije a Dios, pues déjame conocerte, déjame saber quién eres. Me acuerdo que ya cuando empiezan mis experiencias, yo empiezo a ver mucho más, o sea, cuando ya se me empiezan a presentar estos seres, ya que yo sabía que estaba teniendo experiencias que no eran ni mi imaginación y las de antes tampoco eran imaginación, pero ya yo me empecé a dar cuenta que eso era real, que era verdadero, que era cierto, que como vivía en este mundo de la vigilia, también estaba viviendo eso, que también tenía peso. Me acuerdo que
Inicialmente todas esas entidades que me cogieron allá, que siempre fue el diablo el que estuvo ahí, sobre todo porque, como les digo, pese a que yo me bauticé católica y me sentía al principio bien y yo quería seguir todo el camino de Dios, fue todo lo contrario. Empecé a hacer cosas que no debía hacer y me convertí en una persona como muy errática. También, como les digo, porque yo misma, pese a que me había hecho católica, pues seguía buscando las cosas no por el camino católico, sino que seguía haciendo proyección astral, le hice Reiki y seguía metida en New Age. Entonces, digamos que no me dediqué solamente a hacer lo que debía haber hecho, sino que seguí dispersa, ¿no? Seguí con mi cabecita dispersa. Entonces, bueno, me fui llenando fue de más demonios, por decirlo de alguna manera, lo cual es completamente cierto y real. Y pues, claro, ya no es uno solo el que actúa, sino que son esas entidades también las que a través de uno hacen cosas, pero pues también obviamente actúa el libre albedrío de uno si uno no para eso de una manera tajante y dice, no, pues los deja a ellos hacer las cosas y también uno se está metiendo por malos caminos, sobre todo por el camino del abismo, que es el cual en casi todo este tiempo de experiencia que llevo es el que más he visto, el abismo. Los abismos básicamente son como los infiernos, o el infierno, por decirlo de alguna manera, y están también todas esas entidades caídas, todos esos demonios, dentro de los cuales, como yo ya de pronto les comenté, vi a Luzbel, a Lilith, a Jezabel, una mujer malísima que de hecho me inspiraba mucho, de lo que yo era, de mi personalidad, este ser. De hecho, tengo que contarles cómo hacen estos seres como para expresarse mediante uno. Pero bueno, cuando estaba en medio de todas estas experiencias y que se me presentaron estos seres que me dijeron que eran de Raigel, pero también me dijeron que eran el diablo, que son como yo ya les he contado a ustedes, el típico extraterrestre gris que nosotros conocemos, que pues no son extraterrestres, obviamente ellos pueden camuflarse como que son buenos y hablan de amor y todas estas cosas, pero son el diablo. Se los digo porque ya los tengo más que conocidos. Ellos mismos me lo aceptaron a mí, me lo dijeron y yo sé que es real y sé cómo mienten. Entonces ya llegan ellos digamos a mí y pues básicamente era también a castigarme porque pues me lo dijeron, que me venían a llevar al infierno y pues de verdad tuve experiencias muy pero muy duras metida en esos planos, muchas experiencias muy feas, muy chocantes y que me hacen sentir mal. Yo sentía ansiedad todo el tiempo, me sentía triste, me sentía acongojada. De verdad, emocionalmente también viví un infierno bastante complejo. Y pues también obviamente me atormentaban mucho, ¿no? Por la noche, incluso hasta cuando estaba medianamente dormida, que iba en un bus y me quedaba dormida porque de noche no me dejaban dormir y yo me dormía en un bus porque el cansancio ya no aguantaba y hasta ahí los oía y me decían cosas y pues entre otras pues son toda esa cantidad de demonios, bueno, pero estos agentes del diablo me querían hacer creer que Dios, que es de quien estamos hablando, no quería que yo como que me fuera de esta realidad, porque lo que yo tenía desde muy joven metido en mi cabeza es: no quiero volver a vivir la vida, experimentar la vida. Si la reencarnación existe, porque ya había leído algo de la reencarnación, no quiero volver a reencarnarme. De hecho, yo he tenido experiencias de reencarnación, las cuales en algún momento les quisiera contar, para que ustedes saquen sus conclusiones. Y yo decía, no quiero reencarnarme, yo no vuelvo a esto, porque justamente la vida me parecía dura, me parecía complicada, me parecía de muchos altibajos y que aunque uno pudiera
tener ratos bonitos, momentos agradables, pues que también había otros que eran muy tristes, muy llenos de amargura, de dolor emocional. Pero uno no se da cuenta porque se mete en eso, ¿no? Uno lo puede evitar, totalmente lo puede evitar. No puede vivir el cielo de la vida si uno quiere. Entonces me hacían creer que Dios me ofrecía dinero para eso. De hecho, dentro de todas las experiencias que ya llevan unos 9 años, me han ofrecido dinero. En los oscuros, cuando yo todavía no sabía que eran los oscuros y creía que ellos eran Dios, supuestamente, en algún momento un ser me dijo como, pídeme lo que quieras. Y yo me quedé como que quieren lo que, o sea, yo no quiero nada, déjeme en paz. Siempre lo he tenido aquí, metido en mi corazón, que no voy a comprometerme a pedirles si yo les decía no quiero ni un átomo de ustedes, o sea, ni siquiera un electrón, que se supone que es la partícula más pequeña que se conoce, nada. Tengo claro que no me voy a comprometer en absolutamente nada con estos seres. Como les digo, ni un electrón con todos estos seres que después ya me di cuenta que eran la oscuridad. Pero estos que llegaron a mí, que ellos en un momento dado me dijeron que eran Elohim, y ellos me dicen que Elohim eran los fundadores del universo. Yo en ese momento me quedé pensando, Elohim, bueno, pero Elohim es Dios, ¿cómo es posible? En la Biblia hay apartados en los cuales parece que no hablara, o sea, Dios, el Padre Celestial, sino que también hablaran como en plural, sobre todo cuando dicen hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces uno piensa, pero ¿cómo así? Está hablando Dios, están hablando varios. Hay como que hay cierto se puede armar cierta controversia, ¿no? Uno no queda así como tranquilo cuando lee bien la Biblia. Y bueno, como les digo, en 2 o 3 ocasiones en mis experiencias, series de entidades se hicieron pasar por el Señor Jesús, porque pues también saben del amor que yo le tengo al Señor Jesús, y se hacían pasar pues por el Señor Jesús, y yo en la experiencia yo los abrazaba, y yo con ese amor que le tengo al Señor, y yo, Señor. Ya después cuando yo terminaba esa experiencia yo decía, no, ese no era el Señor Jesús, no era, ay, me están engañando. Entonces yo seguía, obviamente, sabía que Dios existe. En medio de esas experiencias con Elohim o con esos seres que como que manejan tanto luz como oscuridad, que pues yo creo que el que comanda todo esto es Lucifer, al cual escuché en alguna vez. Lucifer, el ángel rebelde, el ángel caído, es real. Yo lo vi, yo lo escuché, él me habló. Incluso, como les digo, supuestamente seguí su camino y me iluminó, ¿no? Esa falsa iluminación, en la cual caí justamente, como ya he contado, por andar metida en todas esas prácticas y aunque yo nunca lo dije de manera explícita, y si es que yo quiero esto, creo que de andar leyendo tanto todas esas cosas y tanto de toda esa falsa luz, de toda esa espiritualidad New Age, entonces ellos dijeron, no, sí, esta sí quiere ser iluminada, y vinieron y simplemente lo hicieron sin que yo les pudiera decir sí, quiero o no quiero. Muchos fenómenos de todo esto se los tengo que comentar porque de pronto así van a poder ustedes entender toda esta simbología que en todos los medios masivos nos meten, y que sí tiene que ver mucho con el ocultismo y con todos esos planos, te los tengo que decir. Pero volviendo al tema, escuchaba la voz de un ser bastante recio que sonaba, digámoslo, muy imponente, muy mal geniado, y que me dijo, la primera vez que yo lo escuché, él me dijo, él me dijo, se prefieren vivir metidos como en la vida de los demás. No, me dijo, se preocupan más por los asuntos de los demás
que por los de su propia vida. Me lo dijo así, de una manera bastante tajante y como molesta, y yo pensé, ese ser suena con mucha autoridad, muy severo, bastante severo. Y yo pensé, ay Dios mío, será Dios, Dios me está hablando y está enojado conmigo. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo no va a estar enojado conmigo? También recuerdo que en otra ocasión, yo por allá en esos planos, como siempre, metida en los abismos, recuerdo que me dice como, ¿qué pides? Porque yo ya había empezado a orar, yo ya me había dado cuenta que estaba, digamos, muy mal desde el punto de vista espiritual, que había demonios y serpientes en mí, y yo ya empecé a orarle a Dios y a decirle, ayúdame, o sea, me metí por donde no era, no es que eso me pase. Ya todos estos seres por iluminarme, para que yo tuviera todas esas experiencias que tenía, se los voy a contar. Puede que mucha gente me crea, puede que otra no. Ellos me habían metido en ese cuerpo mío, en ese espíritu mío, ellos habían metido una bola en mi cabeza, que incluso yo en ese momento en que ellos lo metieron, yo siempre en mis experiencias yo era como una niña por ahí de unos 7 u 8 años, y yo le dije al ser que me metió eso en la cabeza, le dije como que no dejen objetos extraños en mi cabeza, por favor. Y me acuerdo que ese ser simplemente, estábamos como en una especie de consultorio y me tiró la puerta en la cara, como que, o sea, tú aquí no exiges nada, tú aquí. Y con ese objeto que metieron en ese cuerpo mío, ellos ya pudieron empezar a hacer que yo tuviera todas esas experiencias que tuve allá. Pero bueno, este ser que sonaba tan severo, pues para mí era Dios. Entonces me acuerdo que yo ya empezaba a orar y el ser me dijo, ¿qué pides? Y otro ser dijo, porque ni siquiera fui yo, dijo que me perdones. Esos otros seres que son justamente los que me dijeron que eran Elohim, que después me dijeron que eran los dioses, que están allá como en esos planos metafísicos que no son del todo agradables, donde no hay el sol reluciente que vemos acá, sino que yo me acuerdo que el paisaje era lluvioso, había nubes, estaba nublado, yo caminaba descalza y con los pies todos embarrados, y yo veía una nube y eran como 3 rayos de color como violeta que bajaban. Y yo ya sabía, yo decía, esos son ellos, o sea, ellos, los caídos, los ángeles caídos, bueno, llámese el diablo, llámense todas esas entidades pues que desobedecen a Dios y que están pues metidas en esos planos, abismos, bueno. Entonces se supone que ese ser era Dios, y yo decía, Dios mío, Dios me está hablando, pero era muy severo. Y cuando digamos que ya mis contactos iban terminando con todos estos dioses Elohim, que también me decían en algún momento, uno de ellos, que es una mantis, extraterrestres mantis, dijo algo así como que yo y mis hermanas éramos putrefactas, o sea, una palabra fuertísima. Dijo 4 hermanas putrefactas, y pues me hacía sentir muy mal, pero también en otras ocasiones me decía que mi luz le encantaba. Me decía que mi luz era muy bonita, entonces yo no sabía, me quería, me odiaba, le parecía que yo era bonita, le parecía que era una porquería, yo no sabía. Y cuando yo ya, digamos que no les hago caso a estos seres del todo, porque trajeron un Espíritu Santo que no era el Espíritu Santo, era un ser simplemente oscuro, y que yo ya empecé a ver a los verdaderos angelitos de Dios, el del verdadero Dios, pues ya como que este ser severo, cuando yo ya no les hice más caso a ellos habían quitado como un objeto de mi cabeza que yo decía que era mi alma, el alma mía, que era como una rejilla, y ellos me la habían quitado. Yo le dije que me la devolvieran, que eso no les pertenecía, que eso era de mi padre, de Dios, y entonces ellos me la devolvieron, pero pues dijeron que yo básicamente era Satanás por haberles dicho eso. Y me acuerdo que ese ser que se escuchaba tan severo hacía como que, yo también dejé, o sea, digamos que les dije ya como que déjenme en paz, no quiero que me sigan exprimiendo mi energía, porque me exprimieron la energía hasta donde ya más no pudieron. De hecho, ellos en ese plano mataron mi espíritu, porque se llevaron toda la energía que mi espíritu tenía ya, básicamente me dejaron ahí muerta. Un día ya de tantas experiencias que había tenido y de tanto que me habían
robado mi energía por medio de orgasmos. Yo básicamente un día quedé con parálisis del sueño y ellos mismos dijeron que hasta ahí yo había llegado, o sea, mi espíritu había quedado muerto. No obstante, ellos decían que yo tenía la capacidad de volver a revivirlo y que podía volver a crear eso que había alrededor mío, como una especie de aura que a ellos tanto les gustaba, que pues es la luz en diferentes frecuencias y bueno. Bueno, este es un cuento muy complejo, pero pues que no es el que estamos tratando aquí, pero cuando ya les dije yo ya no más con ustedes, déjenme en paz, ya no quiero más, y yo, gracias a Dios, pude con mi libre albedrío decirles que no más a estos Elohim, o que ellos dicen que son Elohim, y que ellos trataban de mantenerme como en la materia, como en todas esas sensaciones, como en todo ese sentimientos de desesperación, y digamos de tristeza y de cosas no muy buenas, y que ellos me perseguían y decían como que no la dejen ir, no la dejen escapar, y me cogían y entre muchos me drenaban. Bueno, cuando yo ya les dije yo ya no más con ustedes, ya ese ser que yo pensaba que era Dios y que hablaba muy malhumorado y muy severo, ese ser empezó a hacer como ruidos de que estoy furioso porque no haces caso. Entonces era como si ellos, esos seres Elohim que decían que eran Elohim, yo no puedo decir si son Elohim o no, ellos mismos me dijeron que eran Elohim, que eran los fundadores del universo, y que ya después, más adelante, otros seres me dijeron que ellos son en realidad la oscuridad. Esos seres como que impostaban a Dios, ¿no? Con esa voz impostaban a Dios, y yo, aunque pensaba que era Dios, bueno, yo no era Dios, pero en otra ocasión sí escucho a un ser que tiene la voz más como de un padre pues para nosotros, y un ser más o menos de unos 55 años, algo así. Tampoco era una voz obviamente ni de viejito, por decirlo de alguna manera, una persona ya que tenga muchos años. Y él me dice: por eso os digo que volvéis a nacer cuando os hacéis una sola carne. Y ya ahí es como que mi alma se encendió en mi corazoncito, yo allá en mi espíritu decía: yo, Padre, te amo. Ahí es como cuando yo ya entiendo, ay, es Dios, es mi Padre. Ya por fin yo encontré a mi Padre, yo, mi Padre, Padre Santísimo. Yo, o sea, lloraba de emoción cuando me desperté. Y yo, sí, Él sí es el Padre. Y ya empiezan a llegar seres, bueno, ya habían llegado algunos antecitos, como verdaderos angelitos de Dios, y algunos son angelitas. Sé que esto, por ejemplo, no tiene mucho que ver con la doctrina. Por ejemplo, yo que soy católica, que los ángeles siempre se suelen representar es como hombres. No, también hay angelitos mujeres. Ellas hablan como niñas, son como unas niñas de 12, 13 años. Pero pues también digamos que hasta cierto tiene como autoridad y te dicen lo que estás haciendo mal, y también tratan como de que te des cuenta que estás actuando no bien. Y ya ahí empiezan a llegar seres de luz, yo empiezo a ver luces, y ya en algún momento empiezo a ver Gabriel, y bueno, en algún momento a Gabriel y a la Virgen María. Bueno, ya como que yo empiezo a ver seres más constructivos, y llega otro ser que para mí es entrañable, supremamente entrañable, al que amo mucho. Es un angelito que, estando yo una noche en mi cama recostada ya para dormirme, escucho una voz que me dice: ¿me escuchas? Pero sonaba como una voz muy dulce, y yo apenas volteé porque pues sí lo escuchaba, y el ser me dice: yo no soy de esta tierra. Y yo empecé a pensar, y yo me volteé porque como ya todos estos seres venían a alimentarse de mi luz, y muchos también les tengo que contar cómo se cobran deudas y todo esto. Entonces yo dije: claro, este es otro que viene pues a robarse mi luz. Dije: no, pues otro extraterrestre que viene a robarse mi luz, porque entre otras pues todos los otros seres con los cuales tenía experiencias, Elohim y todos ellos pues también eran extraterrestres o son extraterrestres. Entonces yo dije: no, pues.
Pero resulta que este angelito pues no era así. Y de hecho él se sintió muy mal y me dijo como que no le vuelva a dirigir la palabra nunca más porque se sintió mal de que yo hubiera pensado mal de eso, pero yo allá después me di cuenta de mi error y yo dije, ay, perdóname, pero es que estoy tan acostumbrada a que me pase esto con esos seres que yo no podía pensar que los angelitos de Dios no hacen eso, que los angelitos de Dios no nos roban la energía ni nuestra luz. Entonces, incluso me dan ganas de llorar cuando pienso esto porque yo sé que lo hice sentir mal a ese ser. Y él me enseñó algo muy bonito. Él me enseñó que tenía que mantenerme siempre positiva, siempre animada. Siempre me decía que tenía que disfrutar de la vida. En cierta forma decía que ya casi que de lo único que me faltaba también para llegar al cielo era no ensombrecerme y estar como que siempre animada y positiva. Y como les digo, él me dijo que no, que me faltaba disfrutar de la vida, aunque también me dijo que no me podía llevar al cielo porque pues me había iluminado, me dijo que el corazón lo tenía iluminado con la luz de Lucifer y que no me podía llevar al cielo. Entonces, bueno, lo que yo entendí también de todo este pasaje es que uno puede cambiar como en cierta forma, de pronto eso puede sonar un poco extraño para la gente, como de realidad, como hacer que su realidad mejore y sea más grata, sea mejor. Esto, como les digo, una especie de cielo de la vida, de la realidad, que también pues de uno seguirse comportando bien podría siempre culminar en un cielo también post-mortem. Pero él no me pudo llevar a ese cielo, que incluso ese cielo iba a contener, entre otras, que yo volviera a trabajar en un trabajo que me había gustado muchísimo, porque de verdad es el mejor trabajo que he tenido en estos años, que lo perdí justamente por todas estas experiencias, porque no me podía concentrar y bueno, pero digamos que en cierta forma ese era mi trabajo ideal y él me había dicho inicialmente, este angelito, que yo iba a volver a ese trabajo, pero lamentablemente pues cuando ya me dice que no me podían llevar a eso porque estaba iluminada con esa luz, entonces ya ahí yo me quedé muy triste. Pero pues ahí, gracias a Dios, descubrí el verdadero rostro de nuestro Padre Santísimo Celestial. Y también descubrí que hay seres que pueden impostar a Dios. De hecho, cuando vi también a Lucifer, me acuerdo que Lucifer me dice, bueno, inicialmente me dijo que al principio eran 56 los ángeles hijos de Dios, me dijo así. Y en otra ocasión me dijo así, me dijo, cada cual tiene lo que se merece. Eso suena mucho a karma. Ustedes ya saben lo que es el karma, me imagino. Entonces eso me sonó mucho al karma y hay mucho a las religiones hinduistas. Entonces, y también cuando veo a estos dioses hinduistas con esas culebras enredadas en el cuello, o sea, la serpiente yo ya sé que son los caídos, los ángeles caídos, y que la serpiente es la serpiente que nos hizo caer. La serpiente es la serpiente, el mismo animal que vemos, no es como en algún momento escuché, yo me acuerdo en algún video católico que yo veía que un padre decía que es que el diablo se había metido, o el demonio se había metido en la serpiente. No, la que nos hace caer es la serpiente, o sea, la serpiente la que nosotros conocemos, y que el Padre le dice que comerás toda tu vida tierra, y obviamente la serpiente toda la vida se arrastra, y siempre se arrastra. Pero pues de pronto eso se los quisiera contar más de cómo interactuamos con los animalitos en otros planos y todo esto. Y de cómo pues eso también tiene que ver con lo que dice la Biblia de que Dios crea antes los animalitos, o sea, antes de crearnos a nosotros en este planeta, al ser humano en este planeta, porque yo creo que hay seres humanos en muchos otros planetas celestiales, y pues también de todos estos otros planos que no son celestiales. O sea, la creación es enorme, la creación es muy vasta, la creación es mucho más compleja de lo que creemos. Pero bueno, ahí es donde yo descubrí a Dios. Sé que Él es misericordioso, sé que Él es buenísimo, sé que el Señor Jesús nos vino a hablar de Él y nos vino a enseñar el camino para estar con Él, que es obediencia total a Él. Entonces aquí ya me han venido guiando a mí para poder ir y estar total y absolutamente con Él, pero es menos sencillo de lo que parece. Y pues siempre les digo, lean la Biblia,
porque pues ahí hay mucho de eso. Pero bueno, luego les sigo comentando otra cosa, pero quería comentarles de cómo hay entidades que se quieren hacer pasar por Dios, pero el espíritu de uno, o al menos mi espíritu, lo reconoció y supo quién era y pues lo amo mucho al Señor Jesús y a todos estos ángeles porque han sido muchos los que me han ayudado y los que me siguen ayudando y se los agradezco a ellos y les quisiera seguir contando más de mis experiencias, pero este video ya se ha hecho muy largo y yo sé que mucha gente hasta se va a aburrir. Así que ahí lo dejo y pues a las personas que pronto les puedan servir, espero que les sirva. Y muchas gracias por haberme escuchado y que estén muy bien, muy felices, muy tranquilos, muy contentos y hasta siempre.